Y es que me di cuenta ahorita con la sesión anterior que solamente graba una sola pantalla. Ustedes sí van a ver normal, pero en la grabación sí se va a ver solamente una pantalla. Entonces, pues obviamente la que me interesa en este caso que se vea es el navegador. ¿Listo? Entonces, aquí estamos entonces en en Firefox. Bueno, como les decía, la sesión que vamos a mirar o la evidencia hoy es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Entonces, obviamente ya hay cosas que están hechas, que es lo que ustedes vienen haciendo, digamos, algunos ya han subido las fichas técnicas, con unos valores, unas evidencias muy bien hechas. Entonces, ahora sigue como parte del proceso, ¿no? Entonces, es ficha técnica, vamos a leerlo nuevamente, ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. ¿Listo? Dice, la ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte el desarrollo. Eso ustedes ya lo tienen hecho. Estas fichas técnicas pues son las que están desarrollando de la evidencia pasada. ¿Listo? Hay un material que toca leer que se llama propuesta técnica que ahorita vamos a buscar. Entonces, ese material. Dice, por lo anterior y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos, en el componente formativo sobre la propuesta técnica, elabore la ficha técnica basado en el siguiente concepto. Descripción, características, funciones. El formato debe ser de manera horizontal. Se puede utilizar tablas de Word y Excel. Eso ustedes, por ejemplo, ya lo pueden, digamos como, bueno, no tanto saltar porque pues es como lo que pide acá. Dice, se debe enriquecer con un logo, diseño logo, perdón, como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces, aquí lo que ustedes ya tienen que hacer es como darle más que todo forma al, al, a lo que ustedes ya tienen hecho. ¿Listo? Entonces, tienen que darles forma a lo que ustedes ya han hecho de las fichas técnicas. Espérenme, reviso aquí algo. Fichas técnicas. Sí, yo creo que... Entonces, bueno, esta parte vamos a analizarla porque hay unos puntos que toca tener en cuenta. Entonces, digamos que lo que pide la evidencia como tal es como tomar esas fichas técnicas, vuelvo y repito que ya tienen ustedes hechas, pero digamos como darles un formato mucho más presentable. ¿Listo? Entonces, por eso pide acá que tenga en cuenta las descripciones, características, las funciones de cada producto. El formato debe ser de manera horizontal y se debe utilizar Word, Excel y pues se le debe agregar un logo. Entonces, el documento pues obviamente tiene que ser como con un logo de una empresa, o sea, como si ustedes estuvieran entregando una cotización. ¿Listo? Una propuesta técnica. Entonces, digamos, o sea, ¿cuál es el proceso acá? ¿Cuál es el proceso acá para que todos comprendamos? Yo no sé que tenga yo ScaliDraw para eso. Lo que debemos de comprender es que ustedes, de cierta manera, ustedes han cumplido el papel de el cliente de desarrollo. ¿Listo? Ustedes ya hicieron esa parte. Entonces ustedes son bueno, el cliente no, el proveedor. Proveedor, listo, de desarrollo. Ahí ustedes ya desarrollaron, primero ¿qué han desarrollado a lo largo de todas estas evidencias? Han desarrollado, primero que todo, identificar las necesidades, ¿cierto? Que fue cuando se les pidió a ustedes que miraran cuáles son, qué tenía la empresa, que digamos en palabras resumidas, que sirviera para el proyecto y que pues obviamente era algo obsoleto. Entonces, lo primero que se le pide a ustedes es identificar las necesidades. Después de eso se le pide crear crear unas fichas, ¿cierto? Técnicas del producto. Que pues eso pasó, eran dos evidencias, una donde pidieron como las fichas como normalitas y después pidieron unas fichas técnicas con un valor, voy a ponerlo acá, con valor económico. ¿Sí? Eso fue como otro punto. ¿Listo?
Fue como lo mismo, pero con un valor económico. Ahora, eso digamos es el papel de ustedes de proveedor. Entonces, esa información ustedes se la pasan a el cliente. ¿Cuál es el cliente? Pues el señor o la empresa dueño de que ustedes le van a desarrollar el software. Entonces, ustedes eso se lo van a pasar a su cliente. Esa información para que el cliente diga, ah, ok, listo, ya sé qué es lo que tengo que comprar, las cantidades, unos valores estimados, que es la razón de ser del valor económico que ustedes le ponen, ¿sí? Eso es. Ahora, en esta evidencia, lo que está pidiendo, digamos, la evidencia, porque no lo explica muy bien, es que ustedes ahorita van a asumir el papel de proveedor, pero proveedor tecnológico. O sea, como si fueran otra persona. ¿Listo? Como si fueran una empresa dedicada a vender equipos de cómputo, a vender licencias de software. Entonces, la evidencia de hoy lo que hace es que usted le provea a ese cliente una cotización. ¿Listo? Entonces, usted lo que tiene que proveerle a él es una cotización. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una parte del proceso que digamos todavía de pronto no la hemos hablado, no la hemos aclarado. Cuando usted le dice al cliente qué es lo que se necesita, el cliente, en este caso la empresa, la persona, lo que hace es publicar, digámoslo así como eso se llama, bueno, en la parte estatal se llama una licitación, ¿sí? Se publica una licitación o una licitación pública, valga la redundancia. ¿Cuál es esa licitación? Una licitación es donde publican, por ejemplo, todas las entidades del Estado tienen una página donde se publica todos sus contratos, todas esas necesidades, ¿listo? Obviamente aquí no estamos hablando de entidades públicas. Haga de cuenta que el señor publicó en Facebook, publicó, no sé, o llamó. Le digo, oiga, necesito que esos elementos, o sea, los que ustedes ya hicieron, porque ustedes van a desarrollar el software, ¿cierto? Los que ustedes le pasaron a él, él ya sabe, dice, ah, bueno, listo, porque el señor no tiene idea de nada, él no sabe de tecnología, él no sabe absolutamente nada de computadores, no sabe qué es un procesador, qué es una RAM, nada de eso. Entonces, él, basado en la información que usted le pasó, él publica, ¿no? Él dice, mire, necesito, lo que les decía a ustedes la vez pasada, necesito 4 portátiles, ¿sí? Necesito 2 impresoras, necesito, no sé, pongámosle 4 lectores de código de barra, ¿cierto? Necesito, no sé, impresoras. Bueno, digamos que estos sean los elementos. Necesito licencia de Windows. Necesito, por ejemplo, 4 licencias de Windows y 4 licencias de Office. Ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, que eso fue lo que usted detectó que se necesitaba para que el proyecto pudiera funcionar. Portátiles nuevos, 2 impresoras para imprimir, no sé, informes, 4 lectores de código barra, porque su proyecto de ejemplo lee códigos de barras, digamos que es un supermercado, licencias de Windows porque no tiene el señor, y 4 licencias de Office porque obviamente lo que genera el software va a ser en Excel o en Word o bueno, PDF, pues, pero PDF no necesita una licencia. Entonces el señor publica eso, como le digo, lo publica o contacta a algunas empresas y le dice, oiga, necesito por favor que me cotice eso. Entonces la evidencia de esta semana lo que hace, lo pone a usted como un proveedor tecnológico, ¿sí? Una empresa de tecnología. Entonces usted lo que tiene que hacer es crear una cotización basada en esas mismas fichas, pero entonces por eso ya le pide a usted que ponga un logo, por eso ya le pide a usted que digamos sea mucho más formal, ¿sí? Ya es una cotización lo que usted tiene que presentar. Y básicamente eso es la evidencia que se está pidiendo, ¿listo? Por eso dice que descripciones, características. Recuerden que cuando se hace una licitación, el señor le puede decir a usted, ah, es que yo necesito 4 portátiles con un procesador i5, ¿sí? De ahí en adelante. Entonces usted puede pasarle una cotización diciéndole,
diciéndole, bueno, sí, o sea, poniendo un i5, pero un Asus, de pronto otro compañero puso un Hewlett Packard, otro puso, no sé, un Acer, y así sucesivamente, un Lenovo. Entonces, es eso. Igual más adelante, por allá me acuerdo que en otra evidencia más adelante, también hay una evidencia donde piden que hagan unas cotizaciones. Ahí sí tienen que llegar a presentar, creo que son 3 cotizaciones de lo mismo. Pero incluso esta le puede servir para más adelante. Entonces ahí ya vamos abarcando. La idea, muchachos, es que estas evidencias pues no sean tan complejas, sean de muy fácil hacer, pues como para que también no nos desgastemos tanto en este tipo de temas, ¿listo? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es una cotización, casi que igual a las fichas que ustedes hicieron, pero hagan de cuenta que ustedes ya están presentando desde el punto de vista, y por eso la explicación, de un proveedor tecnológico, de una empresa que se dedica a vender eso, con computadores, licencias y eso. Básicamente eso. Vamos a mirar rápidamente el material, que igual ustedes lo pueden mirar. Y algo que sí quiero de pronto para que tengamos en cuenta y nos organicemos mejor, es que a partir de pronto de la otra sesión, muchachos, vamos a tratar de que digamos, estas sesiones de estas sean un poco más cortas, en el sentido en que la explicación, pues como yo ya las conozco, sean mucho más puntual de lo que ustedes tengan que hacer. No, de pronto no basarnos tanto en leer el material, sino más al grano. O sea, yo les digo, mire, lo que tienen que hacer ustedes es esto, punto. ¿Sí? O sea, yo les aclaro en la duda, y más bien, obviamente, pues igual llevamos en este momento como 10 minutos en la explicación. Pero entonces, si quiero de pronto el resto de la clase, no sé, 30 minutos, dependiendo del tiempo, porque hay sesiones que a veces sí se requiere que sean un poquito más extensas, eh, dedicarlas en este caso quiero con ustedes empezar a trabajar con PSeInt. Yo creo que es PSeInt mejor que LPP. Trabajar PSeInt para empezarles a enseñar cosas de algoritmia, cosas de lógica de programación, ¿sí? Que igual no estamos muy lejos, porque ahorita mismo ustedes van a tener que hacer unas evidencias, apenas terminen esta fase, van a tener que hacer unas evidencias de algoritmia, apenas empiece planeación, no estamos, como le digo, no estamos muy lejos de eso. Entonces, sí quiero repartir la sesión para que tengamos con ustedes, que no hemos tenido la oportunidad de enseñarles algo de algoritmia, ¿sí? Que eso lo estuve haciendo con las fichas anteriores. Algunos se alcanzaron a conectar como a la parte final, ¿sí? A la parte como final, pero en este caso sí me interesaría pues enseñarles a ustedes en estas sesiones, como les digo. ¿Listo? Y lo que tengan que hacer, pues digamos que realmente, sinceramente, estas evidencias a veces las veo que son muy de trámite, ¿sí? Entonces, como decirles puntualmente qué es lo que ustedes tengan que hacer, como en este caso, ya. ¿Listo? Y pues obviamente tienen el tiempo para después de pronto ya dedicarle más a estudiar más código, que es como lo que realmente nos interesa en este caso, y como pues obviamente para que ustedes se motiven un poco más también en la formación. ¿Listo? Vamos a mirar el material. Hoy sí, pues no, la verdad no, pues eso lo pensé, fue como entonces no alcancé a pasarles el programa, entonces por eso no puedo tampoco hacerlo hoy tan encima. Pero sí, la próxima clase vamos a hacer eso. Entonces, vamos a mirar un poco el material de propuesta técnica para ver qué interesante tiene. Y al final, incluso si tienen dudas sobre alguna evidencia o de la formación, me lo pueden aclarar. Me lo pueden hacer para poderles ir diciendo. Bueno, eso está por acá abajo. Creo que es esta, la alcanza a ver. Esta es la guía de aprendizaje 2, es que sí, como que es la última. Bueno, de las últimas. Entonces, propuesta técnica, confirmo que sea propuesta técnica. Bueno, el video, pues eso sí, se lo regalo para que ustedes lo vean, ¿cierto? Igual son corticos. Entonces dice generalidades de la propuesta técnica. Dice, para el diseño, construcción y presentación de una propuesta técnica, o sea, lo que ustedes van a hacer, de servicios de software, se debe considerar aspectos y elementos de suma importancia que dan carácter a la misma y que otorgan tanto al oferente, o sea, como al cliente. Oferente es ustedes que son los que ofrecen, oferente, ¿listo? Como al cliente, seguridad y confianza. Para el éxito de una propuesta técnica se deberá tener claridad en aspectos vitales como las características y necesidades del cliente, que eso ya ustedes, como les decía aquí en Escalibra, pues ya se sabe cuál es la necesidad porque ustedes mismos las hicieron y entre comillas se las pasaron al cliente.
Contratación, que eso todavía pues bueno, en Colaca no hay evidencias del tema, pero pues algo el tema de contratación. Costos y presupuesto, entonces costos y presupuesto pues es eso, ¿no? Como ustedes le pasan al cliente como unos valores estimados, usted le puede decir al cliente, bueno, mire, más o menos todo esto le está costando, pues obviamente ustedes ya hicieron el trabajo de mirar y mirar más o menos qué valores, pero esto le puede costar a usted 15 millones, 10 millones de pesos, bueno, un valor estimado. Entonces ahí es donde se está mirando presupuesto, ¿sí? Lo que dice acá. Costos y presupuesto, estructura lógica de la propuesta, ¿cierto? Que ya es como lo que ustedes presentan o lo que también el cliente hace, él hace eso, y características del software, entre otros. Bueno, ahí también incluye hardware, ¿no? En el siguiente recurso didáctico le presentamos las generalidades que debe conocer, comprender y profundizar. Estúdielos atentamente y procure llevar el registro en una libreta, bueno, apuntes. Entonces dice presupuesto. Entonces el primer punto es, dice, en los primeros acercamientos con el posible cliente hay que indagar sobre la capacidad económica de la empresa y con qué presupuesto dispone para el proyecto. Esto con el fin de amoldarse a él o presentar una propuesta adecuada a sus recursos. Si ven que ahí el material ya dice, o sea, ya lo ponen a ustedes o sea, lo ubican a ustedes como si ustedes fueran un proveedor tecnológico. No la empresa que desarrolla el software, sino como un proveedor tecnológico. Por eso dice que uno de los primeros puntos es como acercarse con el cliente y mirar, bueno, ¿cuánto más o menos es el presupuesto? No, que son 10 millones, que son 15 millones. Ah, ok, listo. Porque obviamente de eso también a veces depende muchos, o sea, hay muchos, lo que yo les decía anteriormente, hay muchos computadores que pueden cumplir, pero obviamente hay unos más económicos, unos mucho más costosos, ¿sí? Entonces, eso ya dependerá inicialmente del presupuesto. En la realización de la consulta es posible, por ejemplo, ingresar a la página de RUES y adquirir un certificado de dicha empresa. Esto evita tratar con intermediarios y tener un concepto del tipo y el tamaño de la empresa. Eso es como eso lo hace muchas veces alguien que va a comprarle a una empresa, ¿sí? O sea, en este caso sería el cliente. Él quiere saber esta empresa, digamos que es la que le interesa, qué es. Entonces puede ingresar, por ejemplo, el RUES, descargar un certificado y él le va a decir la empresa hace cuánto fue conformada, más o menos cuántos son los valores, creería yo que aparece, pero casi siempre aparece la cantidad o el valor de los contratos que ha tenido, con quién ha contratado, y obviamente eso genera confianza, ¿sí? Pues para saber si la empresa, en pocas palabras, tiene experiencia o no tiene experiencia, ¿cierto? Y si es seria o no es seria. Concepto, pues entonces aquí tenemos lo que es el contrato, documento legal en el que dos o más partes acuerdan, cumplir condiciones teniendo como prestación un fin económico, pues es el contrato que ya, digamos, tendría nuestro cliente, nuestro señor cliente, con el proveedor tecnológico, ¿listo? Entonces eso es el contrato. Es un contrato común y corriente donde tiene pues estipulado qué es lo que pues digamos, del lado del proveedor tecnológico, qué es lo que va a ofrecer, características de los equipos, condiciones, garantías, forma de presentar esos elementos, el contrato, y obviamente de parte del cliente, digamos, en este caso del cliente, pues cómo hacer el pago, cómo hacer esa contraprestación, ¿cierto? Que es lo que dice ahí. Pues está, por ejemplo, adición de contrato. Entonces, adición de contrato generalmente eso es casi cuando se hace una obra. En tema de tecnología yo creería que no llega a pasar. Y eso es más que todo la adición de contrato es cuando es una obra que, digamos, están construyendo algo y ellos dijeron, no, se van 2.000 millones de pesos y están construyendo un edificio, digamos que será el contrato. Un edificio de 5 pisos. Y quedaron en el tercer piso y se les acabó la plata. Entonces ella a veces dice, oiga, necesitamos una adición del contrato porque, no sé, subió el costo del cemento alguna vez. Entonces, eso es una adición. A veces también una adición puede ser que terminaron el hospital oiga, estaba pensando en el hospital, digamos, terminaron el edificio y de pronto necesitan hacer algo adicional. Entonces pueden hacer una adición del contrato. Eso ya depende si es un bien o si es un servicio, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros a veces nos hacen contratos y a veces el contrato viene por cierto tiempo, a veces viene con tiempo pues del año, pero a veces viene con menos tiempo y a veces nos hacen una adición del contrato, o sea, nos amplían un poco más el contrato.
Los activos, pues, son los bienes físicos que tiene una empresa, ¿no? Aquí es como un glosario. Entonces, activos son los bienes físicos, ¿cierto? Muebles, sillas, escritorios, carros, lo que sea. Los pasivos, ¿cierto? Ya son, por ejemplo, las deudas, ¿sí? O sea, los pasivos son esas deudas que tiene la empresa. Entonces, ahí está. Certificado de disponibilidad presupuestal. Eso es un documento, el CDP es un documento que lo que hace, como dice acá, es garantizar la asistencia de recursos para atender el gasto específico. Estos realmente son conceptos muy de contratación estatal, ¿sí? O sea, una entidad del Estado. Básicamente, ¿qué es? Les pongo un ejemplo. Una alcaldía dice, oiga, necesitamos ir a pavimentar una carretera. Entonces la alcaldía pues hace todo este proceso, obviamente con muchas más arandelas de cosas de no sé qué, ta. Digamos que digamos que una empresa se ganó el contrato de pavimentar. La pavimentada cuesta 1.000 millones de pesos. Entonces, el CDP es un documento donde garantiza que la alcaldía tiene esos recursos. Obviamente la alcaldía antes de hacer eso tiene que tomar esos, o sea, primero pues saber que los tiene. A veces la alcaldía se los manda, no sé, en la ANI, que en este caso en Colombia son los que se encargan del tema de las vías. Digamos que a la ANI le llega, a veces muchas veces la alcaldía dice, no, me llega tanto de la gobernación, me llega tanto de la ANI, me llega tanto. Y ellos, digamos que logran a veces reunir ese recurso, 1.000 millones de pesos. Pero entonces el documento es un documento que le certifica que tiene o cuenta con ese dinero y obviamente ya lo tiene separado, apartado, no lo puede ya ni tocar. Y ese es un documento, se llama así, certificado de disponibilidad presupuestal, o sea, que se contiene o que tiene una contiene, digamos, ese presupuesto destinado para esa obra. Monetización, pues eso es tema de dinero. Gasto, licitación. Entonces, la licitación, en este caso, como digo, también es muy presupuestal, es cuando, obviamente, en una entidad estatal, cuando digamos los contratos pasan de cierto valor, que se llama una cuantía mínima, cuando se pasa de una cuantía mínima, los contratos, ejemplo, digamos que esto se pasa de la cuantía mínima, creo que la cuantía mínima ahorita es como de 65 millones en adelante, mínimo, de ahí para abajo, pero cuando son mayores a ese valor, las entidades estatales están obligadas a abrir una licitación, ¿sí? Entonces la licitación lo primero que hace el cliente es hacer algo que llama un pliego de petición. Un pliego de petición es un documento donde pues básicamente va qué es lo que necesita. Como le digo, es mucho más engorroso. Y bueno, después de eso, también en ese pliego se publican cómo los proveedores, o sea, cuáles características debe tener un proveedor. Muchas veces pide experiencia en años o a veces en dinero. Pero digamos que listo, ese es el pliego. Y hay varios proveedores que se presentan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá se presentó Cristian, acá se presentó, por ejemplo, Carla, ¿sí? Entonces, ellos se presentan a una licitación pública, básicamente si cumplen con lo que pide el pliego de peticiones. Y ya la entidad pública internamente tiene un proceso de selección, ¿listo? Que obviamente eso es totalmente abierto, transparente, se puede revisar. Y ahí es donde ellos al revisar eso dicen, ah, es que el contrato se lo ganó este proveedor. Ah, bueno, entonces ahí está. El proceso se llama un proceso de licitación, ¿listo? Entonces se lo ganó tal. Por ejemplo, yo cuento una anécdota muy rápida. Hace unos años, en la ciudad de Neiva, donde yo estaba trabajando como instructor del SENA, y se hizo un proceso de modernización de ambientes y a nosotros nos tocó hacer parte de este proceso. Obviamente el SENA tiene muchas oficinas, dependencias que se encargan de todo lo legal, pero a nosotros nos tocó hacer, pues, digamos me incluyó, o bueno, directamente a mí con algunos compañeros, me tocó hacer fichas técnicas, por eso les mostraba el ejemplo, porque eso es de ese contrato, nos tocó hacer fichas técnicas, nos tocó hacer una especie como de cotización inicial para saber más o menos los montos, y eso se lo pasamos al SENA. El SENA pues hizo todo lo que el pliego de peticiones, se publicó, los proveedores se presentaron, nosotros nos tocó tomar esas cotizaciones o esas propuestas, porque ya no es una cotización, es una propuesta. Esas propuestas, revisarlas una a una, más o menos fueron como 25 propuestas que llegaron. Eh,
descartar las que no cumplían, porque a veces no cumplían por documentación, que no cumplían de pronto por el tiempo o el monto, lo que sea, o a veces porque, por ejemplo, uno colocaba, digamos, 4 portátiles y 5, y él colocaba portátil y 3, ejemplo, o uno decía, el portátil debe tener 12 GB de RAM y ponían que el portátil tenía 8, entonces ya uno sabía que en ese, o sea, no había presentado una propuesta con un ítem correcto, entonces se descartaba. Y ya los que quedaban, el SENA, creo que hay como muchas formas de licitación. El SENA usa una figura que se llama, yo no la conocía, se llama, ¿cómo? Espérame, cómo ve esto, subasta inversa. Se llama una subasta inversa. El contrato creo que era como por 1.200 millones o algo así. Entonces, la subasta inversa es que, por ejemplo, quedan 4 personas, digamos, que aplicaron 4 personas. Entonces quedó Cristian, quedó Fabián, quedó Caterina y quedó Andrés. Entonces, la subasta inversa es que cada proveedor empieza a ofrecer un valor. Entonces, por ejemplo, Cristian dice, el contrato yo lo ofrezco por 1.200 millones. Entonces Fabián dice, no, yo lo ofrezco por 1.150 millones. Entonces Caterina dice, no, yo lo ofrezco por 1.100 millones. Y Andrés de pronto llegó al final y dice, yo lo ofrezco por 1.050 millones. Entonces, obviamente, de pronto Cristian dice, oiga, ¿será que sí puedo ofrecer menos o será que ya no me da ganancia? Digamos que Cristian diga sí, o 1.000 millones. Cerremos el 1.000. Entonces ya de pronto Fabián dice, no, no alcanzo, pierdo, ya le pierdo plata. Caterine también y Andrés también. Entonces, listo. Cristian queda, entonces, pum, se lo adjudica en el contrato a Cristian. Eso se llama subasta inversa. O sea, en lugar de bajar el valor, en vez de subir, perdón, va bajando. Y ya se van retirando, ellos van mirando quién puede, quién no. ¿Sí? Entonces, eso se llama un proceso de licitación. Bueno, el freelance pues ya es un término de personas que trabajan independientes, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver acá. La propuesta técnica, pues entonces, miren, acá nos dice qué estructura de tener una propuesta técnica, saludos y presentación, alcance de la propuesta, opciones de la propuesta de trabajo. Bueno, eso es cuando a veces pasan más de 2 opciones, 3 opciones. En este caso no. Cotización por cada propuesta presentada, condiciones, o sea, forma de pago, conclusiones y despedida. Entonces, es como un documento, ¿sí? Términos de referencia, es lo que yo les decía, los términos de referencia son como esa letra pequeñita en el contrato, ¿cierto? Esos son los términos de referencia, son como las condiciones que se debe cumplir. Bueno, aquí estructura el documento, cuando la empresa es nueva, dialogar sobre el presupuesto. Elaboración de la propuesta técnica, entonces ya les había dicho a ustedes, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, este punto es como importante para la evidencia porque ahí nos dice que la empresa debe tener, pues obviamente, se debe presentar un documento con el NID, con el nombre de la empresa, con el logo, algo muy bien presentado, de pronto agregar información como no sé, como las redes sociales, como el contacto, ¿sí? Eso es una propuesta técnica. Acá hay un video que les va a ayudar. Y ya esto es como para otra evidencia que es como cómo se valida, que es básicamente lo que les estaba ahorita contando, cómo se valida, entonces que se revisa, que cumpla. Y obviamente ya cuando se adjudica al proveedor, pues ya ellos pasan a hacer un contrato, ¿no? Entonces los fundamentos, contratación privada, contratación pública estatal, que es la que les he comentado, y la licitación. Y aquí pues aspectos de contratación de licitación, entonces que el RUD, esos por ejemplo son documentos que le piden, ¿no? Que tener Cámara de Comercio, que la ARL, que todo esto, que impuestos al día. Entonces, las empresas, pues, casi todas esas empresas son muy organizadas y tienen todo eso al día, entonces casi no se tiene problema. Pliego de condiciones, proponentes o oferentes, o sea, en este caso estos son los proponentes o oferentes, son los que presentan la propuesta. Entrega de propuesta, etapa de evaluación, que es la que yo les decía que yo entré a revisar, y observaciones de presentadas. Y la audiencia de adjudicación, que es la que yo les decía, la audiencia es donde ellos los llaman. Yo, por ejemplo, ya nosotros no estábamos en eso. Ya ellos los llaman y en este caso pues se usó la figura de subasta inversa. Las normativas, las leyes, pues por ejemplo de transparencia y todo eso, pues, obviamente eso es muy delicado. Los acuerdos, ¿sí? Ya pues eso es como temas de normativas legales en Colombia. Listo, muchachos.
Entonces, básicamente esa es la evidencia. Básicamente es la evidencia. Es, como yo les decía y repito, es ponerse ahorita en los zapatos del proveedor tecnológico y hacer como un documento bien bonito, presentar los mismos ítems, pero pues digamos que ahora sí poniéndole un valor fijo, un logo, una presentación, o sea, todas esas cosas así, que son como la parte de la propuesta. Igual esto, o sea, realmente esto, muchachos, sí tiene, digamos, como una importancia porque uno no sabe el día de mañana si ustedes se dediquen a software, se dediquen también a hardware. Yo conozco empresas que se dedican a ambas y ustedes al menos deben de saber cómo funciona ese tema de la contratación, ¿sí? Eh, entonces sirve de cierta manera conocer los procesos, conocer cómo sería y pues al menos cómo se presenta una propuesta que tiene que presentar. Eso le ayuda a uno porque uno de todos modos en eso también está, eh, digamos, involucrado. Uno no sale el día de mañana de pronto le digan, es que usted sabe el tema de, como le dicen a uno, no sabe el tema de sistema, oiga, necesito 10 computadores, pásenme una propuesta. Bueno, ya más o menos sé cómo es, ¿no? Cómo averiguar, obviamente, la ganancia, todo ese tema. Hay que tener en cuenta todos esos puntos, digamos, de presentación y las cláusulas, todas esas cosas, perdón, para, pues, saber si... Yo tengo aprendices que incluso se han dedicado a esto, ¿sí? Eh, y pues obviamente es otra forma también de pronto uno poderse dedicar y aquí en Colombia, digamos, se presta mucho para ese tipo de negocios también, de presentar propuestas de tecnología. Hay contratos que son pequeños y a veces uno puede tener su propia empresa y empieza con contratos pequeñitos, ¿sí? A veces de unos computadores y eso va sumando experiencia también en cuanto al tema económico y le permite a usted pues, presentarse a cotizaciones mucho más grandes, ¿sí? O a propuestas o licitaciones mucho más grandes. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Listo, Cristian dice que no. ¿Alguien preguntas? Preguntas generales, no sé, de alguna evidencia antigua de la formación de algo. ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, dentro de 8 días sí vamos a empezar a aprovechar, como le digo, vamos a tratar de hacer así muy puntuales y aprovechar el resto del tiempo para ver algo de algoritmia y pues seguir avanzando en otros temas, ¿no? Porque por ahí también crea como alguien me dijo, profe, nosotros cuándo vamos a empezar a ver eso. Yo voy a decir, tienen razón que al menos saquemos el espacio para que ustedes también empiecen a ver la algoritmia que no la han visto. De pronto la HTML algunos la han visto con las otras sesiones que he invitado de la otra ficha, pero pues sí vale la pena empezar a trabajar eso, ¿listo? Y obviamente yo voy mirando también cómo les armo a ustedes una ruta de formación distinta en ese tema de código para, para, para ir aprovechando el tiempo. Bueno muchachos, entonces pues no siendo más, nos hablamos la otra semana, nos hablamos el día lunes, que continuamos todavía con HTML. Este lunes vamos a terminar de hacer parte de la página, algo que nos faltó un pequeñito, y vamos a empezar a explicar algo que se llama Flatbox dentro del mismo HTML. ¿Listo? Entonces los invito, los que no se hayan conectado los días lunes, a las 7 también. Va a ser también por Meet la sesión entonces para poder seguir trabajando entonces toda la parte de código. Bueno muchachos, una feliz noche, nos estamos hablando. Bueno. Cualquier evidencia que tengan pendiente me pueden escribir, yo les voy habilitando con todo el gusto del mundo. Bueno, feliz noche, que estén bien. Chao muchachos, hasta luego. Bueno, chao.